Combatimos la fabricación ilegal, damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país, o también la entrada de fentanilo para usos médicos, la posibilidad que se fabrique o no en México y qué parte es algo que siempre se está investigando. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este martes 7 de enero. Así, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en nuestro país exista producción de fentanilo, pues autoridades sanitarias y de seguridad dan puntual seguimiento a los precursores químicos que ingresan al país. Señaló que México continúa combatiendo la distribución ilegal de esta droga sintética y negó que existan laboratorios plenamente establecidos para su fabricación en el territorio. En este contexto, hoy mismo en la mañanera se presentó la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, con el objetivo de combatir el consumo de estupefacientes entre los jóvenes. Tengo el gusto de saludar a Mario Delgado, secretario de Educación Pública del país. Gracias, secretario, por su valioso tiempo. Buenas noches y feliz año. Al contrario, Pedro, feliz año para ti, para todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Entendemos el objetivo principal es hacer conciencia para evitar el consumo del fentanilo. Retoman una campaña que ya había hecho el expresidente López Obrador. ¿Qué puntos habrán de reforzar para hacerlo distinto a lo que ya se hizo? Bueno, primero decir que va a ser una campaña que va a durar toda la administración. Es una campaña permanente. Y la presidenta, desde su campaña, uno de los compromisos que firmó es que las escuelas deban convertirse en espacios para la promoción de la salud, para la promoción de la activación física y la prevención de las adicciones. Entonces, además de, digamos, esta campaña de información hacia el público en general a través de los medios de comunicación, de televisión, de radio, de redes sociales, la gran apuesta, Pedro, es la educación. Si tenemos una guía elaborada para los maestros y las maestras, para que cada semana puedan abordar entre 2 y 3 veces este tema, que le expliquen a los niños el tema de las drogas, las distintas drogas que hay, el impacto que tiene en su salud, los riesgos que se corren, y que tengan, digamos, este aprendizaje, esta información. Además, tenemos una guía para los padres de familia, lo que muchas veces nos preguntamos como padres de familia sobre el tema de las drogas, cómo identificar si nuestros hijos tienen el riesgo de caer en las adicciones, si están consumiendo, qué efectos tiene en su comportamiento, en su salud, que lo podamos detectar a tiempo, dónde pedir ayuda, pues tenemos esa información. Y además, para asegurarnos de que efectivamente llegue esta información, vamos a hacer asambleas en las secundarias y en las preparatorias, Pedro. Iniciamos el próximo 5 de febrero hasta el 28 de marzo en las secundarias, porque vamos a entregar la beca Rita Cetina y vamos a aprovechar para dar esta información a padres de familia, maestros y a nuestros jóvenes. Y después de marzo, en el mes de abril, estaremos en las preparatorias públicas dando esta información y al mismo tiempo entregando las becas Benito Juárez. Entonces, esa es parte de la estrategia que tenemos. La apuesta fundamental es la educación, que los niños tengan esta información tan necesaria. Claro, y que esto coadyuvará, ¿no? También con la campaña que se hará a través de los medios de comunicación para justo crear conciencia. Sí, esto obviamente la parte de los medios de comunicación refuerza la estrategia que haremos en las aulas, llegaremos a otros públicos, pero digamos que no nada más nos quedamos con la campaña de los medios y el alcance que pueda tener, sino que nos vamos directamente a proteger el segmento de población que enfrenta un mayor riesgo de caer en las adicciones, que son los adolescentes que están en secundaria y en preparatoria. ¿Alguna página de internet de la Secretaría de Educación donde la gente pueda ingresar para conocer los datos de esta campaña? Sí, por supuesto. Hoy se ya lanzó al aire en la página de internet, se llama lineadelavida.gov.mx, y telefónica, por vía telefónica, alguna emergencia, alguna información que se requiera, es 800-911-2000.
Pues muy bien, secretario, le agradezco que nos haya brindado su valioso tiempo para darnos esta información tan valiosa y mucho éxito con esta campaña. Al contrario, Pedro, gracias a ti y ojalá nos acompañes en este esfuerzo, dando a conocer de manera permanente pues los distintos esfuerzos informativos y campañas que tendremos al respecto. Así lo haremos, mantengamos la comunicación para ir dando cuenta de ello. Buenas noches. Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum también habló sobre la dimisión del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y aseguró que esta decisión no afectará la revisión del TEMEC. Por otro lado, dio a conocer que no ha recibido invitación para asistir a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ya el 20 de enero. No creo que vaya a ocurrir algo con el tratado. Es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del TEMEC. Entonces, Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México y va a los Estados Unidos. No es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad. Igual Canadá. No hemos recibido invitación. Recibió invitación la embajada mexicana en los Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes de jefes de Estado. Sobre el término de gestión de Ken Salazar como embajador de México, la presidenta aclaró que fueron las opiniones sobre la reforma al Poder Judicial y la nula información sobre la detención del Mayo Zambada lo que afectó la relación con el representante estadounidense, pero consideró que eso no impidió que México mantuviera una buena relación con Estados Unidos. Por su parte, Ken Salazar, hoy a través de redes sociales, dio por concluida su gestión, envió un mensaje de unidad y confianza por el trabajo que realizó por más de 3 años en representación de la administración de Biden. Y esta mañana Donald Trump, quien ya a partir de unos días, el 20 de enero, será el presidente de Estados Unidos, dio de qué hablar luego de anunciar varios planes para su gobierno. Uno de ellos fue su intención de renombrar el Golfo de México para que ahora sea llamado el Golfo de América. También declaró que México es un lugar muy peligroso porque es gobernado por los cárteles y nuevamente hizo énfasis en su amenaza de imponer aranceles si tanto México como Canadá no toman acciones sobre la migración. We have a massive deficit with Mexico, and we help Mexico a lot. They're essentially run by the cartels, and can't let that happen. Mexico's really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. Mexico has to stop allowing millions of people to pour into our country. They can stop them, and we're going to put very serious tariffs on Mexico and Canada, because Canada, they come through Canada too. Luego de estas declaraciones, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene informó que el proyecto para cambiar el nombre del Golfo de México en leyes y mapas ya está listo para presentarlo este jueves al Congreso. Destacó que actualmente los cárteles mexicanos usan el litoral para traficar drogas, armas y personas, mientras que el gobierno mexicano les permite hacerlo y que quienes pagan las consecuencias es el pueblo estadounidense. Pero ¿cuál es el origen del nombre del Golfo de México? Comenzó a ser llamado así durante la época de la conquista en el siglo XVI, que en un inicio fue denominado como Océano Mexicano o Golfo de Nueva España. Fue a partir de 1591 cuando se comenzó a utilizar el término Golfo de México en mapas. Hoy en día sirve como una ruta de comercio vital, uniendo los puertos de 5 estados al sur del territorio estadounidense y 6 de México. El debate sobre cambiar el nombre del Golfo no es nuevo. En 2012, un legislador de Mississippi también sugirió llamarlo Golfo de América para el tramo que bordea las playas del país. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. Pero no es el único territorio que Donald Trump ha dicho desea hacerle modificaciones. Tal es el caso de Canadá. Luego de que ayer el presidente electo insistiera en que sea el Estado 51, hubo respuesta del primer ministro Justin Trudeau, declarando que no existe la posibilidad de que formen parte de Estados Unidos. También el Partido Liberal, del cual Trudeau aún es líder, contestó con un mapa en el que marca la frontera entre ambos países, acompañado de la frase "para cualquiera que pueda estar confundido". Esto porque Trump publicó en Truth Social otro mapa, con Canadá como si fuera parte del territorio estadounidense. De esto y los retos políticos del 2025 para México vamos a hablar con Carolina Villano, senadora y secretaria general del PRI, Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, y Vianey García, diputada federal de Morena. Bienvenidas, feliz año.
Gracias, feliz año. Ya no sé hasta cuándo uno debe dejar de decir feliz año, pero no las había visto, entonces. Yo creo que esa es la regla. Cuando no has visto a la persona, ahí. Mis mejores deseos por ustedes y su familia. Muchas gracias. A ver, pues comencemos por lo que estábamos viendo, ¿no? Hace unos minutos las veía a ustedes reaccionar mientras yo daba la información de estas, pues ya no podría yo decir, yo creo, ocurrencias, más bien amenazas que hace el que será el presidente de Estados Unidos ya a partir de unos cuantos días, cambiar el nombre del Golfo de México, asumirlo a que es la ruta del tráfico de drogas y que al gobierno mexicano no le importa. Y bueno, ya veíamos lo de Groenlandia, lo de Canadá, lo del Canal de Panamá también, pero lo que nos atañe a nosotros como mexicanos. Está esto, está la declaratoria de los cárteles como grupos terroristas y que esto podría permitir una intervención militar por parte de Estados Unidos, las amenazas arancelarias, el comercio. ¿Qué están viendo ustedes en este aspecto como uno de los retos principales para México, Caro? Mira, Pedro, yo creo que estamos frente a un populismo y los populismos pues son un método, no son una ideología. En México tenemos un populismo desde hace 6 años con el expresidente. Se decía de izquierda, me parecía muy conservador. Hoy tenemos un populismo de derecha y ese tipo de declaraciones son distractores. Evidentemente, el cambiarle el nombre al Golfo de México pues me parece irrelevante en un momento en el que vivimos grandes desafíos y grandes retos. Me parece muy relevante el tema del narcotráfico. Por supuesto que, pues sí, hay que atender el tema y no deberíamos esperar que desde fuera nos lo exijan, ¿no? Y, por supuesto, el tema migrantes. Y no me parece que es correcta la actitud que ha tenido el gobierno de México frente a estos temas. ¿Qué le ha faltado? Yo creo que ha faltado una estrategia, ha faltado oficio de su gabinete frente a esto, minimizar las cosas, subestimar, no me parece que sea lo adecuado. Yo he visto tibieza en la manera en que se está enfrentando el tema y bueno, es muy preocupante porque tiene grandes implicaciones, particularmente esto último que tú has señalado sobre llamarlos terroristas. Creo que ese es un tema que tiene graves implicaciones, o sea, lo que significa eso es grave y bueno, habrá que valorar muchas cosas, pero de entrada creo que no ha tenido el gobierno mexicano una actitud adecuada frente a un tema tan grave. Me imagino que difíciles, Vianney. No, coinciden muchas cosas. Pero con lo de la actitud del Por gobierno supuesto mexicano. que no coincidimos. Yo creo que esta va a ser una mesa en donde pongamos justamente al centro cuáles son esas coincidencias. Y no creo que ninguna de mis dos compañeras venga a lavar o a reforzar los comentarios que ha dicho Trump en los últimos días y durante las últimas semanas y los últimos años, ¿no? Creo, por supuesto, que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha estado a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos una presidenta que se sienta como la adulta en una relación de 3, ¿no? En donde pone en consideración lo que necesita el pueblo de México, que tiene que verse como una ciudadanía de iguales, a la par. Nosotros creemos que durante mucho tiempo los gobiernos donde decían come si te vas, o este tipo de comentarios que estaban a disposición de lo que mandataban en Estados Unidos, hoy llegaron a una conclusión. Bueno, no, y desde el 2018, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo esta sinergia de iguales. Y eso es algo que durante mucho tiempo pues no se había visto, y a mí me da muchísimo gusto que hoy la doctora Claudia Sheinbaum responda no de manera tibia, como argumenta la senadora, sino todo lo contrario. Hoy hay una mandataria que con la altura de miras puede llamar incluso a decir, a ver, somos socios comerciales, somos tu principal socio a nivel mundial y debemos de vernos en esa tesitura. Así que si hay aranceles, pues nosotros responderíamos en las mismas condiciones, sin hacer a un lado, que eso sería pues malo para las dos partes, no solamente para la gente en Estados Unidos o para los mexicanos, sino que contravendría incluso a las economías, ¿no? Hoy vemos a una presidenta que dice, a ver, calmémonos y vayamos avanzando con una visión igualitaria, o sea, partiendo desde esta característica de que somos socios, no empleados, ¿no? Eso es muy importante, creo que retomar. Yo creo que, a ver, estamos viviendo
varias películas al mismo tiempo. Estamos viendo varias películas al mismo tiempo. Por un lado, la situación de los Estados Unidos, que pues la película que estamos viendo es la caída de un imperio, en donde ya no son lo que eran ni en materia económica, ni en materia política, social, cultural. Están sufriendo una caída a los ojos del mundo, y Donald Trump se agarra siempre de sus piñatas favoritas, en este caso México es una de ellas, para salir avante en la popularidad que necesita, no solo para haber sido electo, como lo hizo durante toda la campaña, sino ahora para sostener un gobierno que lo va a tener duro, dificilísimo, por la recesión económica que va a enfrentar. Número 2, vemos una película en México donde desafortunadamente, y lo digo porque le va a hacer mucho daño Donald Trump a México, desafortunadamente le cae como anillo al dedo al gobierno de Morena, un personaje tan nefasto como Donald Trump, porque lo va a usar estratégicamente como este gran escudo, también populista de este lado, para tratar de unir y reunificar a la comunidad, a la sociedad, y decir el enemigo común es Donald Trump, todos unidos contra él, y lavar un poco también el mal desempeño que han venido teniendo en los últimos meses, en temas muy específicos como los que hemos discutido aquí, como el pequeño gran cambio de régimen en materia de poder judicial, ¿no? En materia también de los órganos autónomos, en materia también de los gastos en la agenda social del país. En ese sentido, lo que le queda a México, sin duda, es tener una posición fuerte, una posición muy estratégica frente a, otra vez, un imperio que está cayendo, y que eso ¿sí? Lo hace todavía más peligroso a la persona que está hoy al frente, que en este caso es Donald Trump. A mí sí me llama mucho la atención la propuesta. Parece que estuviera escuchando, si el Golfo se hubiera llamado el Golfo de América, perfectamente ubico a López Obrador diciendo que ojalá se llamara Golfo de México. O sea, es ese tipo de conversaciones que se tienen hoy entre estos mandatarios que están en los sistemas populistas. Y si ese fuera el caso, bueno, recordar también la carta que se mandó a España en su momento, con las disculpas públicas, que ahí sí lo tengo que decir, los reinos en Europa pidieron disculpas públicas por los genocidios y las colonizaciones, y España no lo ha querido hacer, pero son estas conversaciones, insisto, que entran en momentos tan difíciles para la población que no las terminas de entender porque el sufrimiento está en otro lado. Es como si nosotros ahora pusiéramos en la mesa que regresen los territorios que se robaron. O sea, es decir, necesitamos construir una política de bloque hemisférico, claro, y por supuesto regional. Para Canadá fue la mayor falta de respeto, o sea, los están ya sumando a los Estados Unidos de Norteamérica, no cambiándole el nombre a alguno de sus golfos. Y que también, no por nada, no, en políticas no hay coincidencias, Justin Trudeau renuncia a su cargo antes de que empiece Donald Trump, alguien con quien ya lidió hace algunos años, lleva 10 años como primer ministro de Canadá. Entonces también tendríamos que estar tomando en cuenta este factor, ¿no? ¿Qué está viendo él incluso que lo hace también hacerse a un lado? Viene el tema de la migración. El tema de la migración con Donald Trump, se ha dicho que vendrán deportaciones masivas. En el pasado, ya a través de los aranceles, a México se le hizo tener que desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur para servir como una especie de muro antimigrantes, como un tercer país seguro también. En el tema de migración, ¿qué están viendo, Caro? Mira, primero, no tenemos una política de migración, no tenemos una posición frente a este tema. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Hoy, como un tercer país seguro, si aquí se mueren los migrantes, los violan, los desaparecen, realmente estamos en una grave crisis. Y es una crisis mundial, pero nosotros hemos permitido que avance y que se agudice. Yo creo que frente a temas tan relevantes y las amenazas de Trump, a mí me parece que está en posición de cumplirlas, porque él ya no va por una reelección, ya no puede reelegirse. No, ya no. Entonces va a ser lo que siempre ha querido ser. Es ahora o nunca. Ciertamente es nefasto, como lo ha dicho perfectamente aquí Laura, y es un tipo que va a aprovechar todas nuestras debilidades y hoy muchos hierros. El primero que yo diría es, a mí me gustaría ver a la presidenta Claudia Sheinbaum como jefa de Estado, no como la presidenta de los morenistas, jefa de Estado, que convoque a la unidad, a los mexicanos, a las mexicanas, que no promueva la polarización, que no hable de adversarios. El adversario hoy está fuera, y el adversario es la delincuencia organizada, el adversario es la violencia, la pobreza, no es el que está enfrente o que piensa distinto o que tiene una opinión diversa sobre ciertos temas. A mí me gustaría que nos convocara a la unidad,
que nos convocara a todos como mexicanos y mexicanas a estar unidos para enfrentar estos temas. Y el de la migración me parece el más grave. Haciendo un paréntesis, eso también es tarea de los propios partidos, ¿no? O sea, también los propios partidos se pueden unir sin necesidad de que exista un llamado de alguien. No, pero evidentemente hemos manifestado desde el que inició su gestión que cuenta con nosotros para sacar adelante la agenda por México. Lo decimos y lo reiteramos. Somos un partido que está formado para gobernar, que tiene visión de Estado, que tiene una visión de país y queremos apoyar. Me refiero a que si todos los días habla de los adversarios y todos los días hay ese tipo de intimidaciones, no es la manera en que hoy tendría que vernos el pueblo de México. Bien ahí. Bueno, a mí me queda muy claro que hoy tenemos una mandataria que tiene todas las características de un pueblo que la acompaña. A diferencia de lo que menciona Laura, de que no hay un buen trabajo en los últimos meses que ha llegado la doctora Claudia Sheinbaum, yo podría expresar otra cosa. El 78% de la aprobación que tiene la doctora es gracias al trabajo, según las últimas encuestas, en promedio 75% más o menos, incluso más que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también habría que hablar en esa consideración de poner adjetivos a quienes hoy nos gobiernan, pues si son buenos o malos en el sentido de ser grandes referentes mundiales. Bueno, pues ahí está el caso de Peña Nieto, ¿no? Que era una burla a nivel mundial y la verdad es que eso tuvieron que haberlo hecho en el momento en que estaban ahí gobernando y no lo hicieron. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum en la mañana, por ejemplo, hablaba de los consulados. Somos el país que más consulados tiene en Estados Unidos, además de que ha emprendido ya una campaña de digitalización en los procesos y en los próximos días se llevará a cabo con el INE una revisión para poder agilizar los trámites de las mismas credenciales. Que van a desplegar más de 2.600 abogados. Con esto, con la finalidad de poder atender a nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos. Y también viendo un poco hacia el sur, lo que nosotros buscamos es justamente implementar el humanismo mexicano como una corriente en toda América Latina, que siempre lo hemos hecho desde esa visión, que tiene que ver con el impulso de programas sociales y también para que la gente deje de migrar de esos espacios. ¿Y el humanismo mexicano es la solución para detener el éxodo de migrantes? Yo creo que tiene que ver si se entiende qué es el humanismo mexicano en una visión completa, y lo que busca el humanismo mexicano es que existan condiciones para las personas de no migrar de sus espacios, garantizándoles una mejor condición de vida. Es decir, trato de visualizarlo en una conversación, Donald Trump, Claudia Sheinbaum o canciller Juan Ramón de la Fuente, diciéndoles Donald Trump, ¿qué solución me van a dar? Y ya la tuvieron. Es el humanismo mexicano lo que le vamos a hacer como solución. Sí, ¿Será suficiente para Trump? Sí, no, y va acompañado de una política integral, no solamente con esa visión, o bueno, viéndola desde esa visión simplista, sino que también va acompañado de una estrategia de seguridad con Omar García Harfuch. Durante los últimos 15 días se han recopilado más de 500,000 pastillas de fentanilo, hay una política integral de la atención a las causas, visión de seguridad con mayor claridad, y todo esto que se viene trabajando, por supuesto que hará que se mantenga una situación de estabilidad en el país. ¿Qué opinas, Laura? A mí me parece que es muy engañoso poner por delante datos de encuestas donde aún no hay contrastes con otras, es decir, salieron apenas, creo que es una, la del Financiero, y la de, que es la misma que les hacía ustedes encuesta cuando estaban en la campaña presidencial. Pues o sea, una es una encuestadora que los acompañó a ellos en todo el proceso de la campaña, o sea, trabaja para ellos, y otra, que es, digamos, de donde necesitamos el contraste. Pues sí, pero lo que quiero decir también es que no reflejaron la misma proporción de voto para las cámaras que para la presidenta Sheinbaum. Por eso, lo que quiero poner sobre la mesa es que es muy engañoso que ustedes usen ese dato. Primero, porque lo que ha estado sucediendo en el Poder Legislativo no está avalado por la mayoría del país. Es más, la mayoría del país no votó por esa mayoría artificial que hoy ostentan en las dos cámaras, en donde también a punta de billetazos voltearon a senadores de la República, a punta de amenazas. Claro, todos lo vimos. Vean, y es decir, esto sucedió a los ojos del país a plena luz del día. Claro, amenazas a senadores, la volteada de Yunes, o sea, es decir, esa mayoría para las reformas que ellos sacaron adelante no cuenta con el voto popular. Habiendo dicho lo anterior,
el refrendo o no del porcentaje de aprobación de la presidenta Sheinbaum tiene que ver con la evaluación de su gobierno, no de lo aprobado por el Congreso. Por eso también hemos dicho mucho desde Movimiento Ciudadano que es momento de escuchar ya la agenda de la presidenta. ¿Qué quiere poner en la mesa? No quiero irme a otro tema, pero hay una agenda social muy grande que espera, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, el aumento de aguinaldo a 30 horas. O sea, lo que estamos buscando es escuchar ya la agenda de la presidenta, que es la que tiene la legitimidad social, no esta mayoría artificial que se organizaron, que compraron y que además hoy están ostentando con un cambio de régimen que queremos seguir diciendo porque no nos vamos a cansar de representar a las juventudes y a la gente que lo está pidiendo así. No es lo que la gente votó en las urnas. Y para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, no dejemos de lado el tema de la elección judicial, que ya es en este año, ya es en junio. Yo quisiera decir algo respecto de la evaluación de la presidenta en las encuestas. A mí realmente no es lo que me importa. Me importa que perdimos casi 500,000 de empleos en este cierre de año, según los datos del IMSS. No son datos míos, son datos del IMSS. Eso me parece muy relevante. Me parece relevante que hoy acumulan 600 homicidios en Sinaloa. Me parece muy relevante. Y me parece relevante decir que Peña Nieto tuvo más de 4 millones de empleos en su sexenio, contra 2 millones de Andrés Manuel López Obrador. Este régimen de Morena es especialista en perder empleos. Esos son los datos que importan. Esos son los datos que realmente tienen que ver. Y respecto a la reforma judicial... Si quieres ahí, dame un momento nada más para que Vianey pueda contestar y que tengamos esta equidad. ¿Cuántos diputados tiene Movimiento Ciudadano? 27. ¿Y cuántos ganó? ¿Cuántos distritos ganó? ¿Cuántos diputados ganó el PT? Uno. Ninguno. ¿Sabes cuántos diputados les dieron? 50, querida. Esa es la sobrerepresentación de la que hablamos. ¿Sabes cuántos ganó el Verde Ecologista? Uno. ¿Sabes cuántos tienen ahorita? Eso es justamente lo que no quieren. O sea, la pregunta es muy clara, yo contesto y respondo. Y nos vamos entendiendo. Claro. Pero si no nos entendemos... 0 distritos ganados por el PT y 50 diputados. ¿Cómo lo explicas? Eso es lo que busca Movimiento Ciudadano, que más bien deberíamos de llamarles panistas naranjas. Lo que nosotros buscamos ahora es justamente lo que la gente nos mandató en las urnas, que el próximo 1 de junio vamos a tener elecciones, que tenemos a una gran presidenta al frente en este país, eso lo dice la gente, no solo las encuestadoras que nos hicieron a nosotros y nos dieron el gane en la pasada elección, sino que además vamos a avanzar este 2025 en la agenda que ya tenemos, que viene justo a la reducción de las 40 horas y muchas otras cosas más. Regresamos al tema de la elección judicial, ya es en junio. Oye, nada más para cerrar esto, 54% de las curules y les dieron el 74% a los consejeros y los magistrados, eso se llama, no me interrumpas, porque no te interrumpí, eso es trampa. Ahora, respecto a la reforma judicial, es verdaderamente una farsa que nos va a costar miles de millones de pesos que nos hacen falta para medicinas, para carreteras, para seguridad, para muchas cosas. Es una farsa, porque no va a decidir el pueblo. Quien va a decidir, quien está decidiendo es el comité legislativo que está formado por Morena, porque nosotros no formamos parte ni Movimiento Ciudadano, ni el PAN, ni el PRI, ni nadie. El Poder Ejecutivo, ellos dicen quién van en la lista. ¿Qué pasó con el INE? El INE dijo, ¿no me das lo que yo te pido de dinero? Quería 13,000 millones, entonces te voy a bajar la calidad. Menos casillas, menos calidad, no va a haber conteo, no va a haber muchas cosas. Es una farsa, porque además eso no garantiza que tengamos más calidad en la justicia. Y la otra, la independencia judicial se perdió y eso atenta contra la República. Y por eso estamos perdiendo empleos, por eso no tenemos inversión, por eso se están yendo las inversiones, por eso el dólar se ha disparado, por eso tenemos todos los problemas que tenemos, porque las reformas que han hecho crean incertidumbre y han generado justamente que la economía se esté desacelerando ya. Laura, un minuto, por favor, máximo. Sí, bueno, creo que hemos hablado mucho de la sobrerepresentación en esta mesa. Quizás llegaste como al final de esas muchas conversaciones, pero en realidad lo que hemos hablado siempre es la sobrerepresentación está vía Verde y vía PT, en donde el PT, por ejemplo, habiendo ganado ni un solo distrito, le asignaron 50 diputados. Ahí está la sobrerepresentación de la que nosotros estamos hablando. Nosotros tuvimos 6.5 millones de votos, 11% de la votación, y en la mala sobrerepresentación que le dan al PT y al Verde, a Movimiento Ciudadano le asignan 27 diputados. Habiendo establecido lo anterior, la verdad es que yo no sé quién quiere hablar del PAN colorizado cuando quienes cargan con los yunes son ustedes.
Vianey. Bueno, a mí me da muchísimo gusto que se puedan dar estos espacios porque justamente un poco respondiendo a lo que mencionaba la compañera senadora, yo quisiera mencionar que para el próximo año la elección nosotros calculamos un presupuesto alrededor de 7,000 millones de pesos adicional a esto, sí, que es la del Poder Judicial. En los próximos días se va a tener una mesa de trabajo y no quitando y haciendo a un lado que serían 13,000 millones de pesos lo que ellos estaban solicitando en un primer momento. Nosotros no, el INE. No, el INE. El INE de ustedes. Le estoy contestando. No, el INE es el Instituto Nacional Electoral, sí, que no nos INE corresponde, que además no es colonización, estamos en tiempos del PRI. Bueno, regresando a eso, son 17,000 millones de pesos lo que nos costaban a través de los fideicomisos que se eliminan y también tendrán que regresar para este año, conforme lo marca la Constitución, a la TESOFE, una bolsa de más o menos 7,000 millones de pesos, lo que representaría entonces pues un ahorro de lo que no han querido hacer durante mucho tiempo y que lo gastaban en opulencia. Y para mí sí es muy importante mencionar el tema y los colores, porque aquí si venimos a hablar de tibiezas, hay quienes se esconden a través de decir soy de izquierda buena ondita, pero cuando tienen que actuar de manera frontal con los problemas y las soluciones que tendríamos que darle a este país, actúan igual que ellos. Entonces no hay más que no se pueda mencionar. O Morena llevándose al PAN de los Yunes, por ejemplo, también. Pero bueno, hechos son amores. 10 segundos, Caro. Hechos son amores. ¿Quieres decir algo? No, simplemente que desafortunadamente este año pinta muy difícil para todos. Necesitamos unidad en México. Muy bien, pues gracias. Qué gusto haberlas tenido con nosotros hoy. Igualmente, feliz año. Pausa, regresamos. Estefanía Enaro, qué gusto saludarte, feliz inicio de año. Hablemos de estas amenazas de Donald Trump de cambiarle ahora el nombre al Golfo de México a Golfo de América. Y también respecto a Justin Trudeau, su renuncia como primer ministro de Canadá luego de 10 años. ¿Tiene esto algo que ver con que viene ya Donald Trump el 20 de enero? Feliz 2025 para ti también, Pedro. Y al final de cuentas, a ver, geopolíticamente hablando, esto es como un terremoto geopolítico en Norteamérica. Va Donald Trump muy filoso contra México, queriéndole cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Y ahora también en Canadá, un país que siempre ha sido muy pacífico en temas políticos, pues se va Justin Trudeau después de 10 años. Y lo más sorprendente aquí es que a pesar de que tiene una de las inflaciones más bajas de las economías del G7, en noviembre tuvo 1.9 interanual, pues a los electores los que más les duele es el precio de la vivienda y los altos costos de los productos. Entonces, por eso ya no quieren a Justin Trudeau, va a renunciar, probablemente las elecciones sean en marzo, Pedro, y quede un Donald Trump en Canadá que puede ser Pierre Lapointe, y esto nos completaría mucho la ocasión. Entonces, Donald Trump no tiene tanto que ver con la renuncia de Donald Trump, pero al final los canadienses están repitiendo una fórmula que ya se vio que funciona en Estados Unidos, y esos son problemas para México, porque hablar de México es rentable políticamente. Oye, entonces tú lo que nos dices es que no está relacionado de alguna forma. Bueno, salió también Donald Trump a decir que fue obra de él, no iba a ser de otra manera, aprovechando los hechos. Pero tú no ves que haya sido como de parte de Justin Trudeau pues mira, ya está desgastado mi gobierno, viene este señor, me va a hacer la vida de cuadritos todavía más, entonces pues ya para qué, mejor me voy, ¿no? Definitivamente no, y mira, es que algunos meses antes, al cierre del 2024, de hecho, finales de noviembre, pues Chrystia Freeland, la que era la viceprimer ministra o también fue ministra de Economía, le renuncia a Justin Trudeau y le dice que se va porque ella sí trabaja para los canadienses y no para asuntos propios. Entonces esto de alguna manera es un golpe al hígado para Justin Trudeau, y a partir de ahí empieza una crisis de confianza en su partido, y ya desde ahí se veía que los electores preferían más a los conservadores que a los liberales, que es el partido al que pertenece Justin Trudeau, y siempre hay que seguir el dinero. En esta página que se llama Polymarket, donde se veía la victoria de Trump incluso antes que las propias encuestas lo dictaminaran, se veía que Justin Trudeau iba a dejar el cargo antes de abril, y se cumplió. Lo dejó en enero, y esto nos habla de que este 2025, Pedro, viene rápido y furioso.
Y también parece que Donald Trump viene rápido y furioso porque ya no le queda más tiempo más que estos 4 años que vendrán a partir del 20 de enero. Rápidamente, porque nos queda menos de un minuto, Stephanie, ¿qué de todo lo que ha dicho crees que realmente vaya a cumplir? Deportaciones, Pedro, y seguridad. Al final la seguridad justifica todo, incluso la salida del TEMEC. No hay que descartarlo. Pues caray, tendremos ya oportunidad de seguirlo platicando. Stephanie, gracias como siempre por brindarnos tu valioso tiempo. Así será, Pedro. Buenas noches y nuevamente feliz año nuevo. Gracias, pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, pues yo te diría que fue un día bueno para los mercados mexicanos. El tipo de cambio estuvo estable, cerró en 20.31. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un avance del 1.2%. Ya lleva 2 días ganando. Esto es una buena noticia. Sin embargo, los índices en Estados Unidos, pues no les fue nada bien, ¿eh? El Dow Jones perdió 0.42, Nasdaq perdió 1.89. Aquí hay algún error en los indicadores que te enviaron, porque hoy fueron perdedoras las bolsas en Estados Unidos. Déjame decirte el dato correcto. El Dow perdió 0.42, Nasdaq perdió 1.89 y el S&P perdió 1.11. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues salió un dato en Estados Unidos del sector servicios, mejora lo esperado, y esto quiere decir que la economía está funcionando bastante bien. Y llegamos otra vez a la época donde las noticias que son buenas para la economía son malas para los mercados, porque estas buenas noticias económicas hacen que la Reserva Federal no tenga ninguna prisa en seguir bajando la tasa de interés, porque la economía sigue muy bien y la quiere enfriar, no calentar. Entonces, bueno, pues es una situación que se vive de vez en cuando. Yo creo que la reacción de los mercados hoy fue muy exagerada. Ya veremos mañana. Esta semana está llena de información en relación al empleo de Estados Unidos y eso será lo más importante. El dato relevante lo tendremos el viernes, donde sabremos qué tantos empleados creó la economía norteamericana en el mes de diciembre, y se están esperando 160,000. Vamos a ver cuál es la cifra real. Para este año, don Manuel, económicamente hablando para México, ¿cuáles son los puntos clave, los puntos a seguir? Bueno, yo no soy optimista. La expectativa de crecimiento en México es de menos del 1% y estoy muy preocupado por las decisiones que pueda tomar Donald Trump a la entrada de su gobierno el día 20 de enero. Me preocupa mucho que nos impongan aranceles a las exportaciones hacia Estados Unidos. Me preocupan también las deportaciones masivas. Me preocupan todas esas acciones agresivas que tiene en contra de México este personaje, y vamos a tener un año ciertamente difícil. Ojalá y estemos juntos y unidos, sector público y sector privado, para enfrentar a Trump, que es una amenaza para México, no tengas la menor duda. Caray, sin duda alguna que lo es. Don Manuel, qué honor y qué gusto tenerlo con nosotros como cada noche. Al contrario, a ti, Pedro, buenas noches, saludos a la audiencia, nos vemos mañana, y una disculpa porque te mandaron equivocados los indicadores de cierre del día de hoy. No se preocupe, gracias, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos, muy amable. Gracias por el honor de su sintonía, hasta mañana.